Seguimos en esta mesa de En Perspectiva de este lunes 16 de abril de 2018 con Adriana Marrero, Karina Novarese, Fernando Butazzoni y Pablo Carrasco. Ahora la agenda nos lleva por temas internacionales. El tema internacional que nos tuvo ocupados este fin de semana. El presidente francés Emmanuel Macron aseguró ayer que los bombardeos que realizó su país junto a Estados Unidos y Reino Unido contra Siria en relación con el presunto uso de armas químicas por parte de tropas del gobierno de Bashar al-Assad no fueron una declaración de guerra. Fue la comunidad internacional la que intervino, dijo Macron, e insistió en que era necesario enviar el mensaje de que el uso de armas químicas no quedaría impune. Misión cumplida, declaró el presidente estadounidense Donald Trump el sábado en Twitter, considerando que los ataques estuvieron perfectamente ejecutados, en tanto que Damasco y la oposición siria desestimaron su impacto. Los investigadores de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas iniciaron el domingo la investigación del presunto ataque químico que motivó bombardeos occidentales contra el régimen sirio. Mientras el presidente ruso, Vladimir Putin, el principal aliado del régimen de Bashar al-Assad, advirtió que nuevos ataques de las potencias occidentales contra Siria provocarían caos en las relaciones internacionales, Washington dijo que anunciará hoy nuevas sanciones contra Rusia. Pablo, vamos contigo, empezamos contigo. Sí, yo porque quería, me traté de buscar un poquito para atrás, porque Siria queda lejísimo y de los uruguayos queda más lejos todavía y prácticamente Siria hoy es el resumen de todos los conflictos y odios que tiene el planeta, están tendidos en Siria, ¿no? Pero esto empezó con algo muy pacífico, muy increíblemente normal, allá por el 2011, en aquel movimiento que se llamó Primavera Árabe. Es que en una ciudad del interior de Siria unos adolescentes hicieron un grafiti pintando contra la corrupción. El tema ahí era la corrupción, el desempleo y la falta de libertad con la que esos jóvenes se expresaron. Fueron apresados, torturados. Eso empezó a generar movimientos chicos de gente apoyando en contra y protestando por eso. Y bueno, y Bashar al-Assad mandó disparar, mató a no sé cuántos en una manifestación pacífica, y eso se empezó a crecer y multiplicar. Es como que hoy, imagínense, yo que sé, el 23 de enero hubieran disparado sobre los autoconvocados, digamos, ¿a dónde hubiera terminado necesitabas una locura, una serie de claro, pero digamos, de países que tuvieran ganas de meterse en ese lío como se metieron. Entonces ahora tenemos una guerra civil que lleva 400.000 muertos y 5 millones de exiliados, donde además en ese barrio rápidamente las grietas se forman entre chiitas y sunitas, son 2 minutos para que se alineen, ¿no? Entonces se metieron todos los vecinos por ese problema, y donde el amigo de tu amigo puede ser tu enemigo, porque ya los convenios entre ellos se están violando permanentemente. Entonces hoy, por ejemplo, les hago un resumen de países que no pueden salir, que tienen que estar ahí. Es decir, Irán, por ejemplo, para Irán, Siria es la ruta de armas al Hezbollah en el Líbano, y no puede perder Siria. Siria tiene que ser transitable para Irán, sí o sí. Israel no puede admitir de que Irán se instale a 5 minutos de Tel Aviv. No puede tenerlo tan cerca y no lo va a admitir. Bueno, ya le tiró un dron y ya se ha metido en el lío. Rusia necesita a Siria porque es el acceso al Mediterráneo, y porque ese barrio es muy americano y Rusia no puede perder un solo país. Básicamente ese es el problema, no tanto el acceso al Mediterráneo que lo logra igual. Después, Turquía está en la OTAN, es socio de Occidente, pero tiene a los kurdos que están como parte de la oposición al Assad, y no puede permitir que los kurdos independentistas de toda la vida consigan de repente en todo ese ruido revuelto terminar siendo independientes. Y después, si te parece poco, tenés territorios dominados por el ejército islámico y por Al-Qaeda que disparan contra las dos partes del conflicto. Entonces se ha vuelto un problema tan rígido y tan intransigente que este episodio, al cual después me referiré, es realmente una perlita más en un collar gigantesco.
A ver, Pablo hizo el contexto. No sé por dónde van. Si van por el ataque reciente o por... Lo que pasa es que tiene que ver, está bien que haya hecho ese contexto, porque uno normalmente en estos crisis gigantescas que llevan años empieza a olvidarlas. Entonces cuando... No sé, yo siempre digo, cuando se dejan de contar muertes, la esperanza empezó a perderse. Y en Siria ya el número que vos diste es de hace más de un año, cuando se habían 470.000 personas, que obviamente también son cálculos que hacen determinadas ONGs o organismos internacionales. Ya este último año casi no hay cálculo, porque no hay forma de en terreno poder confirmarlos. Entonces, hasta ese momento había como 400.000 con nombre y apellido, o sea que ahora seguramente pasó el 500.000 de muertes, no sé cuántos millones de desplazados que están por toda Europa generando crisis también de refugiados. Vos hablabas de una parte de la África del Norte, pero esta es la parte que más ha complicado últimamente en número a Europa. Bueno, hasta acá tenemos refugiados. Bueno, lo que pasó el viernes es... inútil, o sea, en sus consecuencias va a ser inútil, pero lo único, no tiene nada positivo, así que no puedo decir que tiene algo positivo, lo único que ha hecho es revivir este debate. ¿Para qué sirve? Entre nosotros, para poco. A nivel diplomático, para poco parecería también, lamentablemente. Pero se está discutiendo de vuelta. ¿Cuántos meses hace que no se discutía Siria? Tiene que haber o un ataque con armas químicas o un ataque del señor Trump que lo agarra el viernes de noche estratégicamente porque él está en problemas, entonces tenía ganas de cambiar también la agenda y larga 4 o 5 misiles específicamente dirigidos a ciertas... Vieron que esto es como una guerra de vuelta de esas de videojuegos, donde uno ve, salió el misil, ve después que se destruyó una... facility, le dicen ellos, es un centro que podría ser educativo, universitario según algunos. No ves muertos, no sabés si hubo muertos en el medio. Igual cada uno nos da el mensaje que quiere. Estados Unidos y sus aliados el que quiere, Siria y sus aliados con un muy jodido Rusia atrás, porque esa es la palabra. Entonces sí, yo estoy de acuerdo cuando la gente dice qué horror, cómo se meten en... Sí, ¿cómo se meten? ¿Cómo se meten todos? Ahora, cuando no se mete nadie, ¿cómo terminaría esto? Si no se metiera nadie. Termina, pues ya no es una guerra civil, es una guerra internacional. Es una guerra internacional de tamaño inabarcable, que además todos están utilizando a su provecho. Entonces, tan jorobado como Bashar al-Assad son todas las demás partes. Y por supuesto, si yo me voy a centrar en este espantoso ataque químico o en el anterior, y bueno, las imágenes que uno ve siempre son los que sufren son los civiles. Sí, yo creo que así como Pablo hace una especie de resumen de el entramado de intereses y de... yo creo que Estados Unidos, que fue en definitiva el que lideró y yo creo que el que realmente llevó adelante el ataque, último, cada vez que se ha metido en esa zona, ha metido la pata hasta el cuadril. Recordemos Irak, ¿qué pasó en Irak? ¿Qué mejoras ha habido en Irak? ¿Qué avances sociales y democráticos ha habido en Irak? ¿Qué pasó en Afganistán? Bueno, podría seguir. Me parece que tratar de resolver una conducta belicista como la de el Assad, tirándole misiles, es la cosa más irracional, insensata del mundo, sobre todo cuando esos misiles van a caer en la cabeza de otros y no de él. ¿Qué conductas pueden...? Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero no encuentro ninguna respuesta cuando me pregunto qué conductas pueden... Bueno, justamente, ¿por qué no hay una conducta apropiada? Porque no la ha habido durante muchos años, desde que estalló el conflicto. La primavera árabe, ¿qué nos dejó la primavera árabe? ¿Qué les dejó? Muerte a todos ¿Qué le los dejó países? La primavera árabe a los países que estuvieron involucrados? Muerte, destrucción, atrasos del pero eso fueron procesos internos, procesos realmente. internos muy apoyados, digamos, entre comillas, por Occidente. En el momento en que salieron, no tanto. Bueno, pero yo Egipto creo que es un ejemplo que a Estados Unidos no le convenía que se armara. Egipto es uno de los ejemplos que a Estados Unidos no le convenía que se armara lío. Sí, bueno. No lo pudo controlar. Lo que yo digo es que a mí me parece que acá hay un problema que es muy grande, es mayúsculo, abarca a intereses muy contrapuestos.
Rusia tiene una oportunidad de oro para volver a tallar, digamos, en el mano a mano internacional con Estados Unidos. Lavrov acaba de decir, estamos peor que en la Guerra Fría, lo cual a Rusia le conviene y a Trump también le conviene. Entonces, en medio de esa locura, de esa insania terrible, hay países que están amenazados, hay países que están atacados, hay poblaciones enteras que están destruidas. Y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no es capaz ni de emitir una declaración. Exacto. Porque no tiene, digamos, los consensos necesarios para hacerlo. Exacto. Siempre hay algún veto de por medio. Adriana. Bueno, después de estas, después de las intervenciones de los tres, que estoy de acuerdo, y realmente me parece que es indispensable mostrar este contexto. Yo quiero poner mi grano de indignación en todo esto, ¿no? Aquí, evidentemente, no. Acá no hay buenos. A veces se dice no hay buenos ni malos. No. Acá son todos malos. Gente, países que están dispuestos a castigar, como se ha castigado a una sociedad civil, a niños, a mujeres, a hombres, ancianos, del modo como se está haciendo en Siria por parte de todos, de Bashar al-Assad, de todos los de la interna y de la externa, ¿no? Creo que tratar de someter a un discurso inteligente una cosa tan absolutamente salvaje, bárbara, tan cruel, creo que es abusar de la razón, ¿no? Es decir, yo creo que hay un momento en el cual tenemos que decir esto no puede ser. No me importa qué tipo de intereses económicos, no me importa qué tipo de cosas haya atrás. Estos son también ataques terroristas. Parece que, como son los gobiernos los que los practican como si no fueran terroristas, ¿verdad? Pero qué cosa más que el terror se hace cuando simplemente se bombardean lugares. No me importa si se trasladaron las autoridades, no me importa si no hubo muertos, no me importa, es la cuestión del terror. Entonces, países como Francia e Inglaterra, que pretenden para sí el discurso de el respeto a los derechos humanos, de la lucha antiterrorista, de la civilización, ¿verdad? El esfuerzo civilizatorio de Europa, que estén interviniendo de este modo en el siglo XXI, como si fuera el siglo XIX. Esto es absolutamente, me parece a mí, indignante. E insisto, no porque haya bandos buenos, no hay ningún bando bueno, es como que es una especie de... El bando bueno es el de los civiles que siguen muriendo. Claro, pero son víctimas, totalmente por fuera de la cosa. Claro. Es una especie de conjura de los necios en clave Trump. Pero tampoco, de nuevo, porque está Trump y para tal Trump está el Putin correspondiente, ¿verdad? Y Macron, que le pide a Trump que por favor no se vaya a Estados Unidos. Esta es la guerra de los matones internacionales. Claro, pero ¿Cómo ves el aspecto que planteaba Adriana? A ver. Sí, yo, para empezar, digo, el ex director del FBI, James Comey, dijo ayer o antes de ayer en una entrevista que él considera que Trump está moralmente incapacitado para ser presidente de los Estados Unidos. Ese juicio que podía tenerlo un político del Partido Demócrata o Hillary Clinton, no, lo tuvo quien fue su director del FBI hasta que lo echó, y creo que es un hombre que de alguna manera ha puesto la pelota en el medio de la cancha, ¿no? Es decir, acá hay un problema muy serio, que es que... Sí, pero escribió sus memorias, ¿no? Sí. Bien, Trump, pero y Teresa May y Macron... pero estamos... No es solamente, por más que yo soy de las personas que más antipatía le puede tener al señor Trump por su forma de actuar, pero en este caso en particular, ustedes recuerden que hace unos pocos años con Obama tuvimos todos una semana esperando qué tipo de medidas tomaba luego de aquel gran ataque con armas químicas que mató a una cantidad de gente. O sea, esto ya supera
los partidos e incluso las locuras particulares de cada presidente. Más allá de que esta decisión del viernes como que pareció muy intempestuosa y demás, esto es la tercera guerra mundial en un lugar contenido en Medio Oriente. Esa es la realidad. Encapsulado. Exacto, muy encapsulado, pero Por donde ahora. sí, por ahora, estoy de acuerdo contigo. Pero donde todos están, a ver, haciendo su apuesta cada vez más alta. Entonces, Trump hace esta, Putin va a hacer otra, va a meter más armas, y la comunidad internacional es, como lo ha sido los últimos años, absolutamente Pintada al óleo. pintada al óleo. Pero también cuando vos decís que podría ser, y bueno, bastante difícil que podés hacer cuando se está generando una guerra fría en todos los aspectos que superan Siria, ¿no? Entre las grandes potencias. Yo lo que quiero de nuevo destacar es la increíble falta de inteligencia emocional, podemos decir, ¿no? La falta de empatía, la falta de humanidad, la falta de conciencia del sufrimiento de niños. Es decir, esto a veces me parece que estamos analizando las cosas como si esto fuera simplemente una especie de unos matones que pones en un escenario y entonces analizás el comportamiento de esta gente, ¿no? Pero verdaderamente uno ve apenas alguna imagen y se le eriza la piel. Ahora, perdona, entonces, ¿cómo cosa muy puede breve. ser? Es decir, Esta es la lógica del que grita más fuerte y es muy Pero compleja, pero porque ¿cómo siempre puede- alguien puede claro, gritar más fuerte. Pero ¿cómo puede ser? Pero eso se ha visto muchas veces. ¿En Vietnam cómo era la Bueno, historia? pero en ¿Podemos Vietnam, decir exactamente lo mismo? por supuesto, pero entonces hemos tenido Ahora, Hiroshima, Nagasaki, hemos tenido Auschwitz. Venezuela. Decía Adorno, el propósito de la educación tiene que ser que nunca más haya un nuevo Auschwitz. Yo diría, ¿no hemos aprendido? Es decir, seguimos, digamos, el siglo XX fue el siglo de los monstruos de la razón. ¿No hemos aprendido a luchar contra esos monstruos todavía? ¿Seguimos supeditados a la lógica instrumental de los intereses materiales? Sí. Es decir, claro, sí, la pregunta era retórica, ¿verdad? Pero lo que me pregunto es, a ver, ¿cómo podemos después reivindicar para nuestros territorios la paz? Es decir, ¿cómo podemos quejarnos después o pedir que el mundo ponga una banderita francesa el día que en París o el día que en Marsella o no sé dónde? Entonces, allí hay, me parece a mí, una necesidad de que, sí, las Naciones Unidas, en la Asamblea, donde sea, no sé, haya un llamado a la racionalidad, haya un llamado a la humanidad. Esto realmente no es propio de una civilización que ha dado tantas cosas buenas. Digamos, el episodio que nos convoca es un episodio para mí absolutamente marginal. Dejaron muchísimos más lugares sin tocar que se hacían armas químicas de las que destruyeron. Tomaron más la elección de los lugares por la posibilidad de matar a algún ruso, porque en realidad lo que le importaba era no tocar un ruso de los que están allí. Por lo cual yo creo que esto fue una bravuconada, costó entre 100 y 150 millones de dólares los misiles, fue el presupuesto del ataque. Pero lo que está detrás, digamos, que sacando este episodio, yo creo que es una reacción en la que los europeos entran, porque el tema de armas químicas para los europeos después de la Primera Guerra Mundial es un tema muy sensible, y creo que eso tiene que ver en que, O sea que ya se repente transformó en una excusa. pero que de repente aparezcan Francia y Inglaterra, que no habían aparecido, es la única aplicación que me No, es que encuentro. siempre han aparecido. Pero lo que yo quiero destacar es que ha llegado un punto, el avance que ha tenido al-Assad está ganando, prácticamente no queda territorio en manos de rebeldes, y que hace que esta guerra ya no tenga soluciones militares. Las soluciones son políticas, y está difícil imaginarse sentados a los que están jugando este tablero de ajedrez.